Hola, muy buenas tardes, o para algunos muy buenos días. Mi nombre es Reider Hoyos Guamán y en esta oportunidad junto a mi compañera Ángeli Dayana Julca Hoyos, estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público Toribio Rodríguez de Mendoza, eh, estudiamos la especialidad de comunicación, vamos por tercer ciclo, y en esta oportunidad hemos desarrollado un análisis literario sobre la obra Bras Valera y la historia de la infamia en el curso de literatura con el profesor Brian Emerson Estela Pérez. Eh, Pasamos a hablar sobre la biografía del autor, que es el profesor José Mercedes Santillán Salazar. Ese, ¿Quién fue José Mercedes Santillán Salazar? José Mercedes Santillán Salazar es un chachapoyano de nacimiento, nació el 1 de enero de 1952, es profesor de lengua y literatura y radica en el Instituto Superior Pedagógico Público Toribio Rodríguez de Mendoza, donde nosotros, nuestras personas, estamos estudiando. Escribió múltiples obras literarias, como también poemas, como son los poemas sencillos, A Largo Camino. Tenemos también la canción del arriero, El retorno de Ángela Severín, El olvido, La desconfianza, El ocultamiento, El adrede, de personajes y acontecimientos históricos que son estos, ¿no? Que han movido el escribimiento de este ensayo, por ejemplo, que podemos decir de Bras Valera y la historia de la infamia, que es un ensayo literario. Y bueno, hablando sobre la obra ya, tenemos los datos personales. Nombre de la obra, Bras Valera, historia de la infamia, movimientos y escuela literaria, tenemos que es un ensayo histórico de la literatura peruana, o se puede decir, este género literario es un ensayo narrativo, especie, un ensayo, como les acabo de decir, estructura, este, está estipulada en 18 capítulos, los cuales tienen un título respectivo que vamos a ir tratando a medida que vamos realizando este análisis, ¿no? Lengua y estilo, que utiliza un lenguaje descriptivo y un estilo envolvente para atraer a los lectores que puedan disgustar de esta obra, ¿no? También tenemos la trama, ¿no? José Mercedes Santillán hace un recorrido histórico que nos permitirá situaciones, acontecimientos en siglos anteriores que pasaron en nuestro país, ¿no? Como Blas Valera, que formula luego un concepto básico de un análisis capaz de recorrer las historias peruanas, ¿no? Como personajes de esta obra tenemos a Blas Valera como personaje principal, tenemos también a Pizarro, tenemos a Atahualpa, también tenemos como personajes secundarios, tenemos al rey, a los hermanos de Francisco Pizarro, tenemos también al Magro, y entre muchos autores más que pasan a tener mucha relevancia en el transcurso de la obra, ¿no? Por ejemplo, lo que es Garcilaso de la Vega. Y bueno, tenemos aquí también los argumentos de la obra, que dice, esta novela, este ensayo histórico de José Mercedes Santillán nos sumerge fácilmente en el mundo del Perú colonial, a través de la figura de Blas Valera, un personaje enigmático cuya vida y legado han sido envueltos en misterio y controversia, ¿no? A medida que vamos a cautivar y embellecer la historia personal de Valera, por ejemplo, hablando sobre acontecimientos tumultuosos de la época, ¿no? A medida que la trama avanza, se revelan secretos ocultos y conspiradores que ponen a prueba la lealtad de la integridad de Valera, llevando al lector a cuestionar sobre la verdadera naturaleza y de la infamia en el mundo marcado por la ambición y la traición, ¿no? Como una prosa evolutiva y detallada. Aquí el autor José Mercedes Santillán nos transporta a un periodo histórico turbulento que sucedió hace años atrás, ¿no? Donde la lucha por el poder y la identidad cultural se entrelazan en un tapiz narrativo que desafía las convicciones y le invita a reflexionar sobre el legado de aquellos que han hablado, que han estado en nuestra historia nacional, ¿no? Del Perú. Entrando en concreto en el resumen, tenemos el primer capítulo
de la obra que dice el ciclo que precede a Blas Valera. Este capítulo comienza, como dice, no podemos tratar acerca de un personaje tan histórico, ¿no? Como fue Blas Valera, sin abordar, aunque panorámicamente, sobre lo que pasó en Europa en el siglo XV, antes que los españoles llegaran a nuestro continente, a América, qué pasó con la labor desplegada de los jesuitas en el siglo XVI. Como dice aquí nos habla ya sobre que en este siglo la pólvora inventada por los chinos para hacer fuegos artificiales, también fue introducida ya sea por los árabes, España, luego fue difundida a Europa. Como dice el papel, también fue un invento de los chinos que fue principal en Europa, ¿no? También podemos decir que durante el siglo XV también se inventó el reloj mecánico para controlar el tiempo, porque la gran mayoría de personas de la Edad Media no sabían el año en el que siglo vivían, ni mucho menos sabían leer, ¿no? Este, Aquí podemos abordar también que en esta época nació un genio bien sobresaliente, como tenemos que fue Leonardo da Vinci, ¿no? Por ejemplo, él hizo grandes aportes avanzadas a su época, que hasta el día de hoy han contribuido de manera significativa, ¿no? Tanto en sus matemáticas experimentales como también en su gran este, creatividad artística, como son las pinturas, como tenemos aquí la Mona Lisa. Como muchos relatan que este gran Leonardo da Vinci pintó el retrato de la mujer más hermosa que ha vivido hasta los tiempos, pero sin conocer a una de ellas, ¿no? Es algo realmente sobresaliente a la época, ¿no? Donde aquí de verdaderamente, aquí se habla de muchos, de la conquista de los españoles que llegaron a América, ¿no? En el gobierno de Tupac Yupanqui, los cuales, según la historia, quienes descubrieron América fue Cristóbal Colón. Y después no tenemos aquí la presencia ya de aquellos que conquistaron, que fueron Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿no? Que toman mucha importancia en el transcurso del inicio de esta obra, los cuales pueden tener una incidencia bien trágica para nuestros antepasados. Mayormente aquí en este capítulo se habla sobre Francisco Pizarro, ¿no? Que ellos esperaban es- tras la, ¿cómo se puede decir? La ordenanza del rey de España, pues para que vengan a la conquista del imperio incaico, ¿no? Lo cual ellos lo hicieron porque ya no tenían obstáculos, ya que el rey había ordenado ya aquella invasión y conquista de los incas, ¿no? Por ejemplo, en el segundo capítulo tenemos aquí Francisco Pizarro en el Perú, ¿no? Nos dice aquí que, según el historiador José Antonio de Busto, se produjo, nos dice, 15 encuentros bélicos entre Huáscar y Atahualpa, donde Quisquis tomó la ciudad de Cusco, mientras Cal, Calcuchimac combatía a los huancas y bueno, y así Atahualpa pues ordenó que junto a sus mujeres y aquellos que iban siendo traicionados, iban a morir, ¿no? Una muerte trágica y a sus adversarios que tanto detallaba aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que con la batalla que se daban mucho entre estos personajes que son Huáscar y Atahualpa, pues el imperio incaico pues no estaba preparado para una invasión, ¿no? Ya que sus generales no estaban listos, ya que estaban en combate, no sabían lo que podía suceder en un acontecimiento trágico, ¿no? Como dice aquí Pizarro y sus soldados, aquí nos dice que llegaron a Cajamarca, donde Atahualpa, donde ellos pues conquistaron aquí Atahualpa, no estuvieron aquí en este lugar, donde Atahualpa en unos días al enterarse sobre esto, pues fue
fue a Cajamarca a hacerse presente, ¿no? Donde por soberbia, Atahualpa no puso en alerta a sus generales para que vayan preparados para la guerra, se puede decir, ¿no? Ya que este personaje era algo autoritario, ¿no? Ya que pensaba que, se puede decir hipotéticamente, los perros no muerden, inclusive sus soldados nos dice que no tenían ni siquiera piedras para sus ondas, ni siquiera tenían flechas, no estaban preparados, simplemente para estar en guerras, que nos dice acá. Como dice Pizarro, entró a la capital incaica un año, aquí dice, después de... Y aquí también sucede un acontecimiento bien relevante, como nos dice. Nos dicen que aquí, como le estaba diciendo, por una carta descubierta, nos dicen que toda esta historia pues no sucedió de esta manera, ¿no? Ya que nos dice que aquí en la historia Atahualpa fue capturado por los españoles y pues nos dice aquí la historia que Francisco Pizarro no permitió que lo mataran en ese momento, ¿no? Lo cual dice que hubo una guerra donde no quedaron muchos, no quedaron víctimas, ¿no? Pero lo único que quedó fue que Francisco Pizarro pues quedó herido tras aquella batalla, ¿no? Y como dice, después de eso, el acontecimiento, pues Atahualpa muere, ¿no? Como dice aquí, una gran parte de los relatos sobre la carta que nos dice, si aceptamos como lo que Blas Valera propuso en lo que escribió, pues cuestiona sobre este acontecimiento, ¿no? Porque dice que el que escribió la carta, el tema, no era para intrigar a los nativos peruanos, sino que esto fue hecho contra los españoles. Pero por otro lado, el conocimiento de estas altas palabras de poder que tenían, pues cambió de mucho significativo al transcurso del tiempo, ¿no? Y continuando aquí, como dice con la historia, pues, como dice Francisco Pizarro, entró a la capital incaica un año después de haber capturado a Atahualpa, pues, y cuya transcurrencia, pues la muerte de aquel hombre, ¿no? Donde, donde Pizarro, este, al ver que su, que su ayudante no puede conquistar una cierta parte del imperio incaico, pues designa a Diego de Almagro para que vaya con mano dura, mano dócil a conquistarlo, ¿no? Donde aquí nos da a conocer que Pizarro, para no tener inconveniente con Diego de Almagro, decide nombrarlo como teniente de la capital del Imperio del Cusco, lo cual él aceptó, pero él era bien astuto, ¿no? Esperaba el fallo de la colonia española para conceder después al gobierno, ¿no? Lo cual logró y fue logrado, sí, fue puesto como gobernador de la Nueva Toledo, ¿no? En el sur de la gobernación de la Nueva Castilla, que pertenecía a Francisco Pizarro, ¿no? Aquí, como dice, según Pizarro, en la línea recta, se extendía la gobernación más al sur del Cusco, según Almagro, ¿no? Siguiendo la costa, terminaba la Nueva Castilla cerca de Lima, lo cual pertenecía al Cusco y era la Nueva Toledo, ¿no? Y este acontecimiento causa mucho resentimiento en Francisco Pizarro, ya que él dice que no debió, pues los reyes solo dan órdenes, los que lo sufren son ellos. Y esa es la realidad, ¿no? Pues todo lo feo, pues lo hizo aquel personaje, ¿no? En el tercer capítulo tenemos la guerra entre españoles e incas, ¿no? Como dice aquí nuevamente, aquí pues los comandantes del ejército inca, pues al no estar preparados nuevamente, y como siempre paraban pues en conflictos, que no eran parte de la nobleza, no estaban preparados, como dice aquí, ¿no? En las técnicas de guerra, razón por la que no lograron capturar a los jefes españoles, lo que llegaron a invadir aquí en esta parte, ¿no? En la cual la promulgaron a tiempo para adversarlo al ejército inca, ¿no? Porque no habían previsto la reserva y comida
suficiente, lo que aquí nos dice que Almagro regresó a Chile y en sus fuerzas, a unirse a las fuerzas españolas, y donde aquí nuevamente se puede decir que en las primeras invasiones el imperio inca iba tomando a la deriva, ¿no? Ya que pues Diego Pizarro, o más era, había muerto, y también Juan Pizarro había muerto, aquellos ellos habían sido asesinados por aquellos incas a piedrazos, lo cual les llevó, ¿no? a su respectiva muerte, ¿no? Aquí no sé qué, pero en una embestida, pues, estos quedaron sin provisiones, lo cual quiso Yupanqui, pues tras las guerras decidieron volver a los Andes peruanos, ¿no? Pues, por más reserva, ¿no? En la cual, con ese personaje quiso Yupanqui, que era el que lideraba al imperio incaico en aquellas guerras, pues muere por causa de las heridas, ¿no? Y al no tener un ejército y un líder capaz, pues en la siguiente embestida, pues el imperio incaico cae como decir, derrotado por los españoles, con ayuda de algunos imperios, ¿no? Como son los huancas, que habían contribuido los españoles para la derrota de este imperio, ¿no? Como el siguiente capítulo tenemos según Blas Valera, según los documentos de Micheli, ¿no? Aquí nos dice que Blas Valera, un sacerdote erudito jesuita español, conocido por sus pictografías y anécdotas, ¿no? Incluida en 1955, que fue ausento y generalmente por Claudio Arquiva, ¿no? Lo que él, el padre general de la compañía de los jesuitas, él más tarde, pues él corrigió al Cusco, ¿no? También nos dice que Blas Valera fue un moralista y creía en la inevitable bondad de uno mismo, ¿no? Ya que este era personaje, era un sacerdote. Se centró en investigar la cultura del Tahuantinsuyo a través del coma de la nobleza y su sobreviviente inca, ¿no? Enfrentó problemas en la compañía y finalmente fue desterrado en 1592, disculpen, tras una breve instancia en Lima, Blas Valera regresó a Panamá, como dicen, ¿no? Donde fue nombrado profesor de dramática en castellano por el padre provincial Cristóbal Méndez. Sin embargo, este personaje que es Blas Valera arquivaba mucho, impulsó y provocó su muerte en 1597, ¿no? Blas Valera regresó a América, donde escribió sobre la geometría, la arquitectura inca. También este personaje dirigió la redacción del libro Nueva Colonia en un buen gobierno, ¿no? Escribió el castellano y acompañando a los dialectos locales que hoy en día pues suelen ser de mucha importancia. Como en el quinto capítulo nos habla sobre la carta de Francisco Chávez, ¿no? Aquí en este capítulo nos da a conocer que Francisco Chávez, que era un conquistador español, escribió una carta al emperador Carlos Vesta, ¿no? El 15 de agosto de 1533. Decía ser hijo natural de la Trujillo, ¿no? De Entremadura, dijo, descendiente de la familia noble del oriente de Santiago, quien participó en la captura de este personaje que era Atahualpa, con Francisco Pizarro en 1530. Sin embargo, muchos españoles, particularmente dice la banda almagrista, no vieron bien al ejército de Atahualpa, porque Franco Chávez era un conocido por por la capacidad ¿cómo se dice?, para persuadir a los incas de lo que vino a ser muy importante para el envío de muchos soldados en ese tiempo que nos logra no narrar la historia, ¿no? Además, aquí nos cuenta que a pesar de la singular triunfo de Pizarro, fue acusado de planear un secreto de una rebelión masiva contra los españoles, ¿no? También afirma que era producto del orgullo. Pizarro y su tesoro, Alonso de Riquelme, fueron acusados de,
de colaborar con lo frontal, ¿no? Atahualpa, que estaba protegido por Pizarro, y Valverde, que vieron obligados a ordenar la ejecución de sus soldados, ¿no? Todo esto nos plasma en la carta de Francisco de Chávez, pues lo que fueron historias de suma importancia que realmente no se dan a conocer en su momento, ¿no? En el sexto capítulo nos habla sobre quién es el autor de la nueva crónica del buen gobierno, ¿no? Aquí nos da a notar que Guzmán Poma de Ayala, hombre de apellido Guamán Poma, no fue conocido hasta el siglo XVI, ¿no? Su biografía pues proporciona datos biográficos inventados, inclusive el rescate de este Guamán Mashki, el capitán de Luis Álvaros de Ayala, de ser asesinado por Martín de Olmos, ¿no? Otra afirmación falsa de que se puede dar aquí pasó en 1536, ¿no? Pero sin embargo, las investigaciones nos muestran que este personaje fue asesinado en Perú en 1548 y luego asesinado en otra versión en la batalla de Villacurí en 1554, ¿no? Aquí nos da a conocer muchos acontecimientos donde este personaje que supuestamente se cataloga que el autor de la nueva crónica, pues nos da muchas versiones, ¿no? Donde aquí también nos señala que Guzmán Poma can- era cansado y pobre, ¿no? Por su trabajo arduo como compañero, así también nos da a entender que era religioso y no fue lo suficiente para adquirir una técnica buena para la cultura, ¿no? Lo cual era bien cuestionado. Y también nos habla sobre aquí Blas Valera, que un poeta con perfil cultural más parecido a Guzmán Poma y Ayala, recibiendo la educación secundaria desde muy joven, nuestro personaje. En el siguiente capítulo, que es el capítulo 7, pues donde se prueba sobre la autenticidad de los documentos de Micheli, ¿no? Pues aquí dice que los documentos de este personaje, que dice Micheli, es una carta redactada en latín dirigida al padre general de la compañía, ¿no? Lo cual no pudo recibirlo, lo que nos dice aquí, por diferentes motivos. También esta carta pues, nos logra dar datos sobre documentos exclusivos sobre que se promulgaron, ¿no? Pero aquí el personaje Blas Valera este, nos da mucha tendencia a referir sobre las historias cuestionadas en el antiguo, ¿no? El enagrama perfecto del título dice que es primer, la nueva crónica y de buen gobierno, ¿no? Lo que se refiere a la carta que encontraron, pues archivada en Roma, y y él decía este documento, pues pertenecía, como dije, a Francisco de Chávez, que, que se encuentra que Francisco Pizarro capturó a Atahualpa de forma pérfida a través de envenenamiento de sus generales, ¿no? Y que Francisco de Toledo, según Francisco Pizarro lo mismo, pero fue dado la Gran Toledo, complementó la obra a transcurrir el imperio y mandó a ejecutar a este último inca, ¿no? Lo cual lo hizo públicamente en una plaza, ¿no? Que fue en el 25 de julio de 1618, ¿no? Todo esto nos da a entender en el capítulo número 7. En el capítulo número 8 tenemos Blas Valera y el Inca Garcilaso de la Vega. Pues en este capítulo dice, cuando el Inca Garcilaso de la Vega tenía 20 años, aún llevaba el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Cuando muere su padre, pues este personaje, quizás se llamara hoy en día el Inca Garcilaso de la Vega, consigue, decide ponerse el sobrenombre de Garcilaso, ¿no? Que Garcilaso era su padre, que era un capitán de la antigua España, que combatía a los mestizos y criollos en aquellos entonces, ¿no? Pues por ese momento dice que Garcilaso, pues aquí la obra mismo nos logra decir que era una lacra de persona, por no decir otro término, ¿no? Lo cual este personaje, su hijo,
pues decide robar este seudónimo y a la vez ponerse el término Inca, ¿no? Lo cual pues nos dice que este personaje se robaba mucho los seudónimos de aquellas personas, ¿no? Era como un ladrón, en otras palabras. Todo esto se basa en que Garcilaso era acostumbrado, como dice, a plagiar, ¿no? Y por ejemplo, copió la traducción de León de hebreo y la Florencia de Inca, ¿no? Aquí también nos logra resaltar lo que es la chachapoyas, ¿no? Porque aquí ocurrió un suceso, pues, bien impactante, ¿no? Nos dice que este, este Blas Valera, pues, mientras Garcilaso había publicado, es en 1609 en Lisboa, los comentarios reales, pues ya era un hombre de 70 años aproximadamente, ¿no? Lo cual en realidad, según Exul Immeritus, pues esto fue escrito en 1818 y Blas Valera había sobrescrito lo que Inca Garcilaso la Vega había transmitido aquella vez, ¿no? Lo cual él murió en 1616, según aquí la historia, ¿no? Como el noveno capítulo tenemos aquí, pues, una historia obscena, ¿no? Nos dice que el desarrollo de Europa, pues, fue financiado por el atropellamiento, del antidesarrollo de los Estados Unidos, ¿no? Europa, habían bienes, pues, lo cual no habían sido desarrollados, ¿no? Y este país tenía que comprarlo, ¿no? A precios bien elevados, a veces altos, donde la economía de Europa fue financiada desde ese siglo, ¿no? Por América debido al abundante comercio de oro, plata, pues el imperio español que ya tenía un gran dominio territorial, sufrió sucesivas derrotas, ¿no? En el periodo decadente, fue el francés. España, pues, una monarquía conservadora y católica que se resalta aquí en el discurso de la obra, pues encontró un conflicto, ¿no? Conflicto que fue clave de los protestantes emergentes de los países varanos y gérnicos, ¿no? Pertene- perdiendo sus territorios y trasladándose a la península ibérica, ¿no? Todo esto, pues, se dice que España, pues, tenía un buen comercio, pues, con América, Asia, África, lo que es el comercio de España. En el Perú también era limitado, ¿no? Y en la marina inglesa, pues, el comercio, el derecho era de enviar solo 500 toneladas de mercadería, lo cual esto nos planta en esta historia de una historia obscena, se puede decir, ¿no? Lo cual el capítulo número 10 y los siguientes serán explicados por mi compañera Angeli Dayana Julca Hoyos, que va a dar a conocer lo siguiente, ¿no? Hola, mi nombre es Angeli Dayana Julca Hoyos y mi persona les va a continuar con el análisis de la obra. Y vamos a empezar por el capítulo 10, el fin de la resistencia indígena. Nos dice que la resistencia indígena contra el dominio español continuó después de la decapitación de Tupac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Tupac Amaru II, un mesías inca, afirmó tener la misión de curar enfermedades físicas y mentales causadas por la invasión española. A pesar de ser derrotado, su reinado se reanudaría con la resurrección del Inca, quien reinaría sobre el Santo Ritu. Tupac Amaru II organizó un gran ejército de 40.000 hombres, pero la mayoría no tenía brazos. Después de 2 siglos, Tupac Amaru II regresó a la plaza del Cusco, donde fue encadenado junto a su familia y capitanes. La plaza de Huaycapat se llenó de mestizos, entre ellos José Gabriel, Tupac Amaru y Micaela Bastidas, quienes nominaron reyes de Perú, Chile, Quito, Tucumán y otras partes. La derrota de Tupac Amaru II acabó con la esperanza de recuperar un imperio destruido. Capítulo 11. La oligarquía criolla en el poder.
nos habla de que a finales del siglo XVIII los reyes españoles se vieron obligados a declarar su independencia bajo el liderazgo de George Washington. El primer paso fue la captura de los reyes españoles por parte de Napoleón y el cese del reinado por parte del hermano de Bonaparte, José, el famoso Pepe Botella. El ejército español, dirigido por José de San Martín, fue el primero en vender al Perú. San Martín utilizó diversas estrategias para derrotar a los reyes españoles, pero finalmente optó por respetar sus intereses. El 28 de julio de 1821, San Martín declaró la independencia. El ejército realista, apoyado por los huancas, entró en Lima y luchó contra las guerrillas indígenas. Los guerrilleros y montoneros españoles fueron derrotados, pero José de la Mar, oficial del ejército real, pudo derrotarlos. Tras la ausencia de San Martín, los aristócratas se reorganizaron y nombraron a José Faustino Sánchez Carrión como ministro general. Bolívar, al igual que San Martín, contó con el apoyo de la guerrilla indígena. El ejército realista logró escapar y Bolívar regresó a Lima. El ejército patriota fue reconocido por el Estado español por sus acciones contra el gobierno español. Tanto José de San Martín como Simón Bolívar entendieron la necesidad de una clase dirigente y fuerte. Capítulo 12. 50 años de militarismo después de la independencia. Felipe Santiago Salaverry, un general español, fue capturado por el general Gamarra y enviado a Chachapoyas. Andrés de Santa Cruz, un boliviano, quería una confederación entre el Bajo Perú y el Alto Perú, pero Chile no fue bien recibido. El protector de la Confederación Perú-Bolivia intentó provocar a Chile, lo que provocó una serie de revueltas militares. Chile, con sus tropas, derrotó a la Confederación Boliviana en Yungay en 1839. El presidente de Chile fue Agustín Gamarra, quien otorgó el título de Gran Mariscal de Ancash al general chileno Manuel Bulnes. La Confederación Perú-Bolivia quedó concluida con la derrota de Santa Cruz. Perú tenía los depósitos de oro más grandes del mundo y el país estaba con sistemas feudales y servidumbres, la guerra del opio, la explotación de indígenas, negros y chinos. La guerra contra España resultó un gran sufrimiento para Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, declarándose las tres primeras guerras. Capítulo 13. La guerra infausta. Nos dice que el ejército chileno y sus haciendas se vieron desorganizados, causando la amenaza con la captura de los puertos del Perú y el traslado del ejército chileno. El ejército aliado chileno no pudo continuar y el ejército patriota chileno en Iquique se retiró por problemas logísticos. El ejército chileno, liderado por soldados aguijoneados y heridos, pretendían escapar y no enfrentarse al ejército aliado de Chile. El ejército chileno, que contaba solo con 2.440 hombres antes de que comenzara la guerra, fue dividido en una pequeña división y enviado a encarcelar y cobrar contribuciones de guerra de todas las poblaciones y haciendas. El ejército chileno se colocó en una posición defensiva con 16.000 hombres distribuidos en 12 kilómetros. La primera línea de resistencia fue ganada por el ejército peruano, mientras que la segunda y tercera líneas se libraron con heroicidad del ejército más numeroso, mejor preparado y armado, fue apresado lentamente.
El ejército chileno no pudo derrotar al ejército peruano y el gobierno chileno se vio obligado a intervenir. Capítulo 14. La aristocracia y la república en el siglo XX. El señor Nicolás de Piérola, que había estado en Chile, regresa al Perú y organiza la rebelión. Después de la guerra con Chile, los peruanos mataban en la guerra entre Cáceres e Iglesias. Una junta de gobierno convocó a elecciones en 1985, elegido el señor Nicolás de Piérola. La guerra con Chile redujo la población masculina y los hacendados y empresarios echaron ojo a la tierra de las comunidades indígenas. El Perú fue gobernado por segunda vez por el aristócrata José Pardo y Barreda. Leguía en su segundo gobierno dio más prioridad al capitalismo norteamericano. Después de perpetuarse comulgado en 1920, en las elecciones de 1929 se reeligió por tercera vez, pero el civilismo no le podía tolerar. En 1927 fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú. En 1936 se inició la Guerra Civil Española con el Lino Benavides convocado a elecciones y ganando el mandato hasta 1939. Manuel Prado, el último hijo de Mariano Ignacio Prado y Ochoa, ganó las elecciones en 1950 y llega a ser presidente por segunda vez. El Perú creció económicamente y se convirtió en el primer productor mundial de harina de pescado en los años 50 y 60. Capítulo 15. Un intento de revolución nacionalista. Antonio Zapata tenía un interés nacional para la reforma agraria en Perú, ya que era un rezago feudal obstaculizado en el desarrollo del capitalismo. Velasco enfrentó la reforma agraria y nacionalización de la IPC, ya que el cambio mental y estudiantil se hace a través de la educación. Sin embargo, no ha habido una reforma educativa como la reforma promulgada por Decreto Ley 1932-6 de 1972. El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, creado en 1972, se opuso a la reforma educativa y se enfrentó a las políticas y económicas del indio. Capítulo 16. La subversión y la imposición del neoliberalismo. A finales del siglo XIX, el ejército británico se vio obligado a declarar su independencia bajo el liderazgo de George Washington, el primer grupo. El liberador del sur fue enviado a desmantelar el ejército realista. El ejército realista, con la ayuda de los huancas, luchó en la sierra con la ayuda de ellos. Los españoles regresaron a Lima y se retiraron contra los guerrillas indígenas. El éxito del ejército realista se atribuyó a los esfuerzos de José de la Mar, un oficial del ejército real que ayudó a organizar un ejército de 9,000 hombres. El ejército realista finalmente regresó a Lima y en estado independiente lo reconoció por sus acciones contra el gobierno español. Capítulo 17. El Perú es un mundo neoliberal que no da para más. El conocimiento en el mundo ha incrementado significativamente, pero el capitalismo global no ha dejado de avaricia, egoísmo, irracionalidad y contaminación ambiental nos lleva al abismo. El capitalismo preso económico explota a los trabajadores, explota los recursos naturales y genera desequilibrios tectónicos y climáticos. En la era de los nativos digitales, la gente se ha deshumanizado más ante la pantalla de un ordenador. El neoliberal mundo en crisis, como la revolución de la informática y la revolución industrial, los medios de comunicación mundiales forman parte de la élite globalizadora. Y si un sistema educativo deplorable le agregas mensajes de ínfimo nivel, la gente se acostumbrará a consumir materiales menos elaborados y más primitivos. Capítulo 18. Reflexiones finales. Aquí Ernesto Cardenal recuerda el resurgimiento de la guerra en Chachapoyas, una ciudad alguna vez reconocida por su rica historia y patrimonio cultural.
La ciudad alguna vez fue una ciudad bulliciosa, comercial e improductiva, pero desde entonces se ha convertido en una ciudad burocrática, consumista e improductiva. La historia de la ciudad es sorprendente, ya que es la ciudad más antigua de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y muchos otros países. La improvisación y experimentación provocaron el descalabro del país, convirtiéndose la corrupción en un canceroso social que amenaza el futuro del país. Cardenal sostiene que la oligarquía tiene poco interés en el destino del país y su pueblo solo se deberá a sus fuerzas militares y normalmente al país.